¿Alguna vez te has encontrado mirando a alguien en una posición de autoridad y pensando cómo llegó ahí? Seamos sinceros, todos hemos visto situaciones donde personas que parecen no tener ni idea de lo que están haciendo ocupan roles clave, tomando decisiones y liderando grupos, mientras que aquellos que son realmente capacitados, éticos e inteligentes, se mantienen en la sombra, atrapados en posiciones menores, como si el sistema estuviera hecho para ignorarlos. Y lo que resulta más inquietante es que esto ocurre en tantos contextos diferentes que uno comienza a preguntarse si realmente es una coincidencia o si hay una lógica retorcida pero efectiva que permite a los menos capacitados tener más relevancia que quienes realmente comprenden las situaciones. Aquí es donde entra en juego uno de los pensadores políticos más controversiales de la historia, Nicolás Maquiavelo, ese mismo que muchos citan pero pocos comprenden a fondo. Hoy nos adentraremos en sus ideas, no simplemente como un ejercicio teórico, sino como una herramienta para analizar lo que sucede en el mundo actual. Porque lo que Maquiavelo escribió hace siglos en El Príncipe no era una fantasía sobre cómo deberían comportarse los líderes, sino una representación brutal de cómo opera el poder en la realidad. Él comprendió que las apariencias suelen contar más que la verdad, que proyectar confianza puede ser más valioso que tener razón, y que a menudo, por irónico que parezca, pensar demasiado es lo que te impide liderar. Esto nos lleva a un problema que sigue sin resolverse, donde la inteligencia, la ética y la competencia muchas veces se convierten en obstáculos en vez de ventajas. Maquiavelo formuló sus ideas más explosivas mientras se encontraba en el exilio, alejado de la política que tanto le apasionaba. Fue en ese retiro donde desarrolló una visión fría, cruda y profundamente realista del poder. En lugar de imaginar un mundo ideal donde los líderes actúan correctamente, se centró en cómo realmente se comportan en la realidad tal como es. Una de sus citas más impactantes deja esto claro: todos ven lo que pareces ser, pocos sienten lo que realmente eres. Con esto Maquiavelo nos enfrenta con una verdad incómoda: la percepción tiene más peso que la realidad. En otras palabras, no es necesario ser competente, solo parecerlo. Lo que da inicio a este fenómeno extraño donde aquellos que gritan más, que hacen más promesas y que aparentan tener las respuestas, son los que obtienen el poder. Lo que Maquiavelo observó y que todavía es relevante hoy, es que mostrar demasiada inteligencia puede resultar peligroso en un juego de poder. ¿Por qué? Porque las personas muy inteligentes a menudo poseen rasgos que curiosamente juegan en su contra. Suelen notar los matices donde otros solo ven respuestas simples. Consideran las cosas cuidadosamente antes de actuar y prefieren cuestionar en lugar de afirmar. En un ambiente en el que la gente busca certezas absolutas, esas cualidades se ven como debilidades. Te das cuenta de que, mientras un líder populista grita, "Yo tengo la solución", el pensador reflexivo afirma, "Esto es más complicado de lo que parece". Y adivina a quién siguen las multitudes. Aquel que brinda seguridad es el mismo destino que enfrentó Sócrates, un pensador profundo pero incómodo. Cuestionaba todo y por eso lo silenciaron. Porque en el ámbito político, frecuentemente no triunfa quien tiene la razón, sino quien posee la narrativa más simple. Un estudio inquietante, publicado en 2017 en el Journal of Management, reveló una verdad que a muchos les cuesta aceptar. La inteligencia sí está vinculada con la eficacia en el liderazgo, pero solo hasta cierto punto, específicamente hasta un coeficiente intelectual cercano a 120. Después de eso, cuanto mayor sea el nivel de inteligencia de alguien, más complicado le resulta conectar con los demás, influir e inspirar. ¿Por qué ocurre esto? Porque su forma de pensar se vuelve demasiado sofisticada, demasiado abstracta, como si hablara en un idioma que la mayoría no puede entender. En otras palabras, ser demasiado inteligente puede hacerte invisible, incomprendido o incluso ignorado. Tu capacidad para ver con claridad se convierte en un obstáculo en un mundo que prefiere explicaciones sencillas y promesas inmediatas. Aunque suene duro, la realidad es que en muchas situaciones, la gente no sigue al que tiene razón, sino al que se expresa con más convicción. Sin embargo, el coeficiente intelectual no lo explica todo. Si ser inteligente puede ser una desventaja en la lucha por el poder, entonces la pregunta clave es: ¿qué características permiten que ciertas personas asuman roles de liderazgo tan rápidamente? La respuesta se encuentra en nuestra psicología más profunda. Lo hemos presenciado miles de veces.
La voz que más domina una conversación no siempre es la más sabia, sino la más segura, esa persona que no titubea, que afirma con contundencia, aunque lo que diga sea totalmente erróneo. Aquí es donde entra uno de los sesgos cognitivos más peligrosos en nuestra mente, el efecto Dunning-Kruger. Este fenómeno, descubierto en los años 90 por los psicólogos David Dunning y Justin Kruger, demuestra que quienes poseen menos conocimientos tienden a creer que saben más de lo que realmente saben, mientras que los verdaderos expertos, conscientes de sus limitaciones, dudan, se cuestionan y rara vez se muestran arrogantes. Por este motivo, la ignorancia no solo es atrevida, sino que también puede ser extremadamente persuasiva. La ciencia actual respalda lo que Maquiavelo ya intuía hace siglos en las dinámicas de poder. La percepción puede tener más peso que la capacidad real. Un estudio publicado en 2020 en el Journal of Personality and Social Psychology encontró que las personas que exhibían una confianza excesiva eran consideradas por sus colegas como líderes más competentes, aunque en realidad no lo fueran. La razón, porque aparentar seguridad genera la impresión de claridad, decisión y autoridad en un mundo donde la mayoría se encuentra desorientada. Quien habla con convicción, incluso si se equivoca, suele ser seguido. Esto no es solo una hipótesis. Es suficiente observar a figuras del pasado, como el general George Armstrong Custer, cuya soberbia lo llevó a tomar decisiones fatales en el campo de batalla, pero aún así fue ascendido y admirado por sus tropas. O consideremos el mundo de la tecnología, donde empresarios como Adam Neumann de WeWork lograron atraer a miles con visiones inspiradoras, a pesar de que su modelo de negocios era poco sólido. Desde el comienzo, este patrón se observa en todos los rincones de Japón. Masayoshi Son, el creador de SoftBank, sufrió pérdidas de más de $70,000 millones debido a inversiones que no dieron resultados, pero aún así mantuvo la confianza de muchos inversores gracias a su carisma. En Rusia, los oligarcas lograron su ascenso no por sus habilidades, sino por sus conexiones y la confianza ciega que generaron durante el proceso de privatización. Sin embargo, hay excepciones como en Singapur, donde se implementaron mecanismos institucionales para garantizar que el carisma no prevalezca sobre las competencias técnicas en los procesos de liderazgo. Y esto marca una diferencia crucial. Una investigación llevada a cabo por las universidades de Stanford y Houston en 2012 reveló un hallazgo alarmante. El narcisismo, en lugar de la destreza, era el mejor indicador de quién acabaría convirtiéndose en líder en grupos sin una estructura definida. El resultado fue que estos grupos no funcionaban eficientemente, aunque tenían la creencia de que sí lo hacían. Esta es la esencia de la ilusión de liderazgo. Cuando alguien transmite seguridad, nuestro cerebro tiende a interpretar que también tiene el conocimiento correspondiente, incluso cuando esto no es cierto. Esto nos lleva a una inquietante verdad. Nuestros cerebros están por naturaleza predispuestos a caer en estas trampas. Adoptamos atajos mentales para juzgar la competencia de alguien. Cuando una persona se expresa con firmeza, muestra confianza o toma decisiones rápidas, lo interpretamos como inteligencia. Estos mecanismos eran beneficiosos para nuestros antepasados, que necesitaban reaccionar rápidamente ante situaciones peligrosas. Sin embargo, en el contexto actual, esos mismos atajos se convierten en un inconveniente. Porque la verdadera experiencia, la fundamentada en datos, incertidumbres y matices, a menudo está acompañada de dudas. Aquellos que realmente saben y tienen conocimiento entienden que no hay respuestas sencillas. Por otro lado, los incompetentes que parecen tenerlo todo bajo control, parecen más confiables a simple vista. Así es como logran avanzar en la jerarquía. Sin embargo, hay algo aún más siniestro. Una vez que alcanzan la cima, no se conforman con ello, y hacen lo necesario para perpetuarse en el poder a toda costa. Aquí es donde las observaciones de Maquiavelo resuenan de manera profética. Él notó algo que hoy las ciencias organizacionales han validado con evidencia. Los líderes ineptos, ante la inseguridad, tienden a rodearse de individuos aún menos capaces que ellos. En su obra El Príncipe, Maquiavelo escribió que la mejor manera de evaluar la inteligencia de un gobernante es observar a quienes lo acompañan. Y estaba en lo cierto. Los líderes vulnerables tienden a elegir subordinados mediocres, no por falta de opciones,
sino porque se sienten amenazados ante el verdadero talento. Prefieren la lealtad incondicional a la competencia significativa. Esto da lugar a una red de mediocridad que permea todo el sistema, afectando gobiernos, empresas y organizaciones de diversos sectores. En lugar de buscar lo mejor para el grupo, el líder se enfoca en lo que beneficia su ego, creando así una cultura en la que hacer y preguntar es visto negativamente cuando se tiene una opinión diferente. Las opiniones distintas son penalizadas cuando la inteligencia se convierte en una amenaza. ¿Te resulta familiar? Lo más alarmante de esta situación es que no se limita a un solo lugar, sino que se expande como un virus en todo el sistema. Esto es lo que los expertos en organizaciones llaman homofilia estructural, que es la inclinación de los líderes a rodearse de individuos que son semejantes a ellos, con las mismas debilidades, visiones reducidas y el mismo temor de ser superados. De esta manera lentamente se crean burbujas de incompetencia que son disfrazadas de autoridad. ¿Alguna vez has tenido la experiencia de trabajar en un entorno donde hacer preguntas es desalentado y señalar fallos te convierte en un problema? No solo se trata de ambientes nocivos, sino que son reflejos de una estructura de liderazgo basada en el temor y la mediocridad. Cuando la obediencia reemplaza a la competencia, la organización entera empieza a declinar desde dentro. A pesar de todo lo evidente, elegimos reiteradamente a líderes que proporcionan soluciones simples a problemas complejos. ¿Por qué sucede esto? Porque nuestra mente busca certezas en medio de un entorno que parece incierto y caótico. La figura del líder que afirma, tengo la respuesta, se vuelve casi irresistible. Es en esos momentos donde los ineptos destacan, no por su conocimiento, sino por la confianza que proyectan. Los verdaderos expertos en transformación se expresan con cautela, reconocen los matices y admiten sus limitaciones, lo cual, aunque es un signo de sabiduría, a menudo no convence a la mayoría. Como expresó Maquiavelo, muchas personas se dejan llevar por la apariencia como si fueran realidades, y en tiempos de crisis, esa necesidad emocional de aferrarse a una verdad absoluta, aunque falsa, se intensifica. Reflexiona sobre cualquier periodo de crisis global, como pandemias, guerras o crisis económicas. ¿A quién suele seguir la mayoría? No al líder que dice esto es complicado y requerirá sacrificios y reflexión, sino al que, con una voz firme, promete que todo se resolverá rápidamente y sin dolor, quien asegura tener un plan simple y definitivo. Esto se observa constantemente, como en el caso de los científicos climáticos que hablan con precaución, ofreciendo márgenes de incertidumbre y reconociendo las limitaciones de sus modelos. Por otro lado, los líderes populistas reducen todo a un eslogan simple. No hay problema. Todo está controlado. Esto es un engaño. Y adivina quién termina recibiendo más apoyo. Lo mismo ocurre en el sector de salud. Mientras los expertos explican que cada solución comporta un costo, un riesgo o un compromiso, los políticos prometen soluciones milagrosas sin repercusiones. Lo más alarmante es que, en la mayoría de los casos, esa narrativa simplista es la que obtiene más votos, titulares y poder. Y si esto ya te parece preocupante, espera a conocer lo que hallaron los investigadores de la Universidad de Yale. En un experimento realizado en 2017, presentaron a los participantes problemas políticos acompañados de datos matemáticos complejos. El hallazgo reveló que las personas más inteligentes no siempre eran las que resolvían mejor los problemas, sino aquellas que utilizaban su capacidad intelectual para justificar sus creencias políticas anteriores, incluso cuando los datos eran contradictorios. ¿Te has dado cuenta de que no se trata únicamente de carecer de información? Lo importante es que, a pesar de tener datos disponibles, nuestra mente prefiere resguardar sus convicciones antes que enfrentarse a una verdad incómoda. Los psicólogos se refieren a este fenómeno como cierre cognitivo, que es la inclinación a buscar respuestas claras en lugar de aceptar la incertidumbre. Cuanto más amenazados nos sentimos, más intensa se vuelve esta necesidad, lo que nos lleva a percibir el mundo en términos absolutos y a ser más susceptibles a líderes autoritarios que nos ofrecen claridad en medio del desorden. Esto genera una situación extremadamente peligrosa. A medida que el mundo se torna más complicado y aterrador, somos más propensos a pensamientos simplistas y a seguir a quienes promueven soluciones rápidas. Es como si nuestro sistema de defensa mental fallara en los momentos más críticos,
En lugar de buscar comprensión, anhelamos consuelo, y en lugar de abrazar los matices, buscamos certezas. ¿Alguna vez te has sentido atraído por una explicación simplemente porque era sencilla, directa y definitiva, a pesar de saber que la realidad era mucho más compleja? Esa experiencia no es casualidad. Es nuestro cerebro tratando de protegernos del colapso emocional que representa enfrentar el caos de la vida real. En ese momento el carisma puede superar la lógica, y la falsa sensación de seguridad se transforma en una dependencia emocional. Sin embargo, hay algo aún más alarmante. Incluso las personas inteligentes no están a salvo de la manipulación por parte del poder. Aquí es donde las enseñanzas de Maquiavelo se vuelven inquietantes. No solo habló sobre las apariencias o manipulación política, sino también advirtió que la moral a menudo se convierte en un impedimento en la búsqueda del poder. En uno de sus pasajes más polémicos, escribió: un príncipe que desea mantener su posición debe aprender a no ser bueno y usar o no usar la bondad según le convenga. Aunque esta frase pueda sonar cínica, contiene una dura verdad. Las personas con mayor inteligencia tienden a desarrollar una conciencia moral más compleja, reflexionando, cuestionándose y dudando de sí mismas. Sin embargo, en un contexto de competencia feroz, donde otros no tienen esas limitaciones éticas, esa profundidad puede convertirse en una desventaja. El que no se impone límites está siempre dispuesto a ir más lejos. Reflexiona sobre cualquier instancia de lucha por el poder, quien promete más de lo que realmente cumplirá, quien manipula el miedo ajeno, y quien traiciona sin remordimientos suele avanzar más rápidamente que aquel que actúa conforme a la ética. Mientras que el inteligente se detiene a dudar, el cínico ya ha tomado acción. Mientras que el justo evalúa las consecuencias, el ambicioso ya ha encontrado su posición. Es difícil aceptarlo, pero la historia está repleta de tales contrastes. Cicerón, un hombre brillante y recto, guió su vida por principios. Sin embargo, fue finalmente superado por Julio César, quien no dudó en cruzar el Rubicón, tanto en el sentido literal como en el simbólico, para hacerse con el poder sin importar las consecuencias. En la actualidad sucede algo similar. Los candidatos íntegros que presentan propuestas complejas se enfrentan a oponentes que no vacilan en mentir, manipular o arruinar reputaciones. A menudo, estos oponentes obtienen la victoria, ya que lo que realmente se decide no es quién tiene la idea más acertada, sino quién puede jugar con menos escrúpulos. La ciencia ha comenzado a sacar a la luz este patrón. Investigadores de la Universidad de Columbia Británica hallaron que características asociadas a la psicopatía, como la ausencia de empatía o la capacidad de manipulación emocional, están relacionadas con un ascenso más veloz cuando se combinan con un carisma social. Lo alarmante es que este fenómeno no se restringe a un solo país o cultura. En China, por ejemplo, el prototipo del Shenu simboliza a la mujer de negocios que progresa sin piedad en el ámbito empresarial. En las naciones nórdicas, a pesar de la sólida cultura de colaboración, los líderes más manipuladores tienden a ser promovidos más rápidamente que aquellos que actúan con ética. Esto provoca una tendencia perjudicial, donde a medida que las tácticas inmorales demuestran ser efectivas, otros sienten la presión de imitarlas, o arriesgan quedarse atrás. Con el tiempo, este juego de poder afecta a todo el sistema, transformando la manipulación y la falta de ética de excepciones en normas aceptadas. A este punto, la situación puede parecer desalentadora. Se podría pensar que no hay salida y que siempre triunfan los peores. Sin embargo, no es del todo correcto, ya que no todos los entornos recompensan la incompetencia y la corrupción. De hecho, existen contextos que por su propia estructura promueven el verdadero mérito, y ahí es donde surge nuestra oportunidad. Maquiavelo también lo comprendía. Diferentes entornos recompensan diferentes comportamientos. Algunos espacios están diseñados para valorar la competencia, porque el fracaso es evidente e inmediato. Por ejemplo, un cirujano cuyos pacientes no sobreviven, o un ingeniero que proyecta un puente que colapsa, no pueden ocultar su falta de habilidades. En profesiones donde la retroalimentación es rápida y los errores tienen graves repercusiones, la incompetencia no tiene lugar para esconderse. Sin embargo, hay otros ambientes donde el fracaso puede ser disimulado, justificado o incluso embellecido. En estos contextos como la política, grandes corporaciones o los medios de comunicación, la incompetencia puede prosperar sin ser descubierta durante años.
¿Por qué el resultado final es tan borroso? El impacto es general y la narrativa lo abarca todo. Un político puede señalar a su predecesor como responsable. Un ejecutivo podría presentar números de manera engañosa. Un influencer puede resultar más atractivo que un programa de televisión. Mientras estas tácticas sean efectivas, seguirán ganando terreno. La estructura también juega un papel importante, ya que los sistemas con el poder altamente centralizado y sin adecuadas contrapartes ni vigilancia real crean un ambiente propicio para líderes poco competentes. Esto sucedió en la Unión Soviética, donde el poder se volvió tan cerrado y oscuro que terminó sofocando cualquier intento de competencia genuina. Por el contrario, países como Alemania han logrado controlar los excesos gracias a sistemas de gobernanza más distribuidos y a la supervisión mutua. Efectivamente, cuando el contexto cambia, también lo hace el tipo de liderazgo que sobrevive. Otro elemento crucial que influye en el crecimiento de la competencia es la claridad con la que se puede evaluar el éxito. Cuando los objetivos son claros, visibles y medibles, como salvar vidas, edificar algo útil o solucionar un problema concreto, el mérito suele resaltar. Sin embargo, cuando el éxito depende de percepciones subjetivas, discursos vacíos o resultados que son difíciles de verificar, entonces prevalece quien mejor sepa construir su imagen. Como mencionaba Maquiavelo, los individuos tienden a juzgar más a través de lo que ven que de lo que sienten, ya que todos tienen la capacidad de observar, pero son pocos quienes pueden experimentar. La mayoría de la gente formula sus opiniones basándose en las apariencias y no en verdades más profundas, especialmente en áreas complicadas donde solo un pequeño grupo posee el conocimiento técnico adecuado para discernir quién realmente tiene la habilidad necesaria. Esto se complica aún más cuando existen estructuras de incentivos mal diseñadas, ya que los sistemas suelen recompensar logros a corto plazo en lugar de impactos sostenibles. Lo superficial se vuelve lucrativo. No hay más que mirar lo que ocurrió en la crisis financiera de 2008. Durante años bancos y directivos fueron recompensados por generar ganancias rápidas, aunque eso implicara asumir riesgos extremos que finalmente llevaron al derrumbe de la economía mundial. ¿La razón? Los incentivos estaban mal dirigidos, se premiaba el espectáculo en vez de la solidez, lo que promovió a líderes capaces de manipular las apariencias, pero que carecían de la esencia necesaria para respaldar lo que habían construido. Así que, al observar a tu alrededor, pregúntate qué tipo de entorno estás viviendo. Uno que fomenta la competencia genuina, la excelencia y el mérito, o uno que deja que la incompetencia florezca detrás del carisma y la autopromoción. Comprender estas dinámicas no solo te permite observar el mundo, sino que también te brinda herramientas para navegarlo. Incluso en sistemas adecuados, líderes ineficaces pueden prosperar si dominan ciertas tácticas psicológicas. No es casualidad que permanezcan en sus posiciones. Lo logran utilizando estrategias específicas para manipular la percepción pública y neutralizar a sus adversarios, algo que Maquiavelo habría reconocido de inmediato. La primera estrategia consiste en crear una clara separación entre nosotros y ellos. Al convertir cualquier crítica en un ataque del enemigo, logran protegerse de la rendición de cuentas. Cualquier señalamiento se ve como una traición y no como una crítica válida. Esto no solo resguarda al líder, sino que también refuerza el lazo emocional de quienes lo apoyan. En psicología, este fenómeno se denomina fusión de identidad, que ocurre cuando la figura del líder se amalgama con la identidad grupal. Cuestionar al líder puede percibirse como un ataque personal, y en esos momentos, la lógica pierde importancia. Se pueden considerar líderes de culto como Jim Jones o figuras autoritarias actuales que utilizan tácticas similares. En Malasia, el ex primer ministro Najib Razak aprovechó divisiones étnicas para mantener su poder, a pesar de escándalos de corrupción. En Brasil, la polarización bajo Bolsonaro demostró que la identidad tribal puede hacerse más prevalente que los hechos. Pero esto no se limita a eso. Otra estrategia crucial es generar caos informativo. Crean crisis constantes y polémicas interminables, provocando nuevas indignaciones cada semana. El objetivo es abrumarte con tanto ruido que ya no tengas energía para un análisis sensato. Cuando todo parece urgente, nada tiene importancia, y en medio de este bombardeo emocional, el pensamiento crítico desaparece. No hay espacio para organizar una resistencia ni para reflexionar tranquilamente.
Solo queda reaccionar y seguir a la voz que más grita. Una tercera táctica, aún más peligrosa, es el doble pensar. Un término que George Orwell popularizó para describir la habilidad de sostener simultáneamente dos ideas opuestas y actuar como si ambas fueran ciertas. Los líderes ineptos dominan esta técnica, cambiando de opinión sin dar explicaciones y reescribiendo su relato personal. Niegan lo que dijeron previamente, y sus seguidores, atrapados en esta fusión emocional, aceptan todo sin cuestionar. En un entorno así, la verdad se vuelve líquida, subjetiva y moldeable. La responsabilidad se desdibuja, y la memoria colectiva se fragmenta. Esta no es una idea nueva. Maquiavelo ya lo había señalado de manera contundente. La multitud vulgar siempre se deja llevar por lo superficial, y el mundo está en gran medida compuesto por esa multitud. No lo decía con desdén, sino como un diagnóstico. Todos sin excepción somos susceptibles a este tipo de manipulación cuando no somos conscientes de su funcionamiento. La segunda práctica consiste en desarrollar una verdadera alfabetización mediática. Aprender a diferenciar entre información y entretenimiento, eligiendo de manera consciente qué consumimos, de quién lo hacemos y por qué. Es esencial cuestionar lo que parece excesivamente perfecto, emocional o viral. Filtrar más y reaccionar menos. Como mencionaba Warren Buffett, las personas que logran el verdadero éxito suelen decir no a casi todo, y esto también se aplica a la información. Cuanto más ruido reduzcas, mayor claridad tendrás. La tercera práctica es recuperar el hábito de la reflexión filosófica. Tómate un momento, respira, piensa y observa el mundo sin las prisas que distorsionan todo. Los antiguos estoicos lo llevaban a cabo diariamente, cuestionándose qué hice hoy. ¿Qué pensé? ¿Qué aprendí? Esta pausa cotidiana no es un lujo, sino una forma de poder. Cuando dejas de reaccionar a todo y comienzas a decidir cómo actuar, el juego cambia. Ya no eres solo un espectador confundido por el caos, sino alguien que puede transformar su entorno desde adentro. Sin embargo, esto no es únicamente una labor individual. También es fundamental rediseñar los sistemas en los que vivimos. Las instituciones tienen la capacidad y la responsabilidad de ser estructuradas para contrarrestar el sesgo, el engaño y la incompetencia. En este sentido, hay tres pilares esenciales. El primero es establecer mecanismos sólidos de rendición de cuentas. Necesitamos instituciones que proporcionen retroalimentación honesta, incluso si resulta incómodo para quienes están en el poder. La diferencia entre una empresa que cuenta con un consejo independiente y otra donde éste solo actúa como una aprobación es inmensa. Considera el caso del Boeing 737 MAX, donde los ingenieros alertaron sobre fallos, pero sus advertencias fueron ignoradas, resultando en una tragedia. No fue por falta de conocimiento de la verdad, sino porque no existía una estructura adecuada para hacerla valer. El segundo pilar es promover la diversidad cognitiva, más allá de la diversidad estética o política. Se trata de una verdadera diversidad en el pensamiento. Los equipos que piensan de manera diferente cometen menos errores, identifican más riesgos y observan distintos ángulos. Es incómodo, sí, pero necesario si aspiramos a tomar decisiones más inteligentes. El tercer pilar es la transparencia. Deben establecerse normas claras que prevengan que la complejidad se utilice como excusa para encubrir la mediocridad. Esto incluye leyes de acceso a la información y regulaciones sobre conflictos de interés, así como la divulgación pública de decisiones cruciales. Además de esto, está la educación. No es suficiente con enseñar habilidades técnicas. Debemos desarrollar el pensamiento crítico, el juicio ético y la capacidad de ver más allá de las apariencias. Atenas fundó la academia y Florencia fomentó el humanismo. Las grandes civilizaciones no solo generan conocimiento, sino que también cultivan sabiduría. Entonces la pregunta es, ¿qué estás haciendo en tu comunidad? ¿Qué tipos de protecciones existen y cuáles son necesarias? ¿Qué clase de mundo podríamos crear si reformuláramos nuestras instituciones y nuestras mentalidades en torno a la verdadera competencia, la humildad y la honestidad? Como decía Maquiavelo, no son los títulos los que otorgan honor a las personas, sino que son las personas las que dignifican los títulos. El poder no merece reconocimiento por sí mismo. Solo lo obtiene cuando se ejerce con dignidad. Al concluir esta reflexión, regresemos al hombre que inspiró todo este análisis.
Nicolás Maquiavelo. Durante siglos, su obra ha sido malinterpretada. Muchas personas pensaron que él fomentaba la crueldad, la deshonestidad y el engaño. Sin embargo, él no defendía los comportamientos oscuros que describía, sino que los exponía. Su objetivo no era justificar el abuso del poder, sino mostrar su funcionamiento real, con la esperanza de que algún día podamos actuar de manera superior. Solo al enfrentar la verdad incómoda, no la idealizada, podemos aspirar a crear algo diferente, más justo, más sabio y más humano. Maquiavelo no era un cínico, sino un realista optimista, y esa esperanza sigue viva en cada uno de nosotros cuando elegimos pensar por nosotros mismos, cuestionar narrativas simplistas y buscar profundidad en vez de superficialidad. Entonces te pregunto, ¿has notado estas dinámicas en tu entorno? ¿Has visto cómo la incompetencia se disfraza de liderazgo? ¿Cómo la verdad se sacrifica en favor del espectáculo? Déjame tu opinión en los comentarios. Me encantaría saber cómo estas ideas resuenan en ti. Si esta reflexión te hizo pensar, aunque sea un poco, considera dejar tu me gusta, compartir este video con alguien que lo necesite y suscribirte al canal. Este tipo de contenido solo puede crecer si tú lo apoyas. Y si has llegado hasta aquí, permíteme agradecerte de corazón, no solo por mirar, sino por reflexionar conmigo. Hasta la próxima. Y recuerda que entender la oscuridad no significa rendirse ante ella. Significa obtener la capacidad de encender una luz.